hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por una semana más, ¿verdad? Que estamos iniciando. Y pues hoy se va a comenzar un tema nuevo, la iglesia expertis. Amén. Expertise. Quizás ahorita, ¿verdad? Digamos que es eso, pero durante la exposición de la palabra del Señor, pues nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Les recordamos que cada semana se comparte un tema. Si se conectaron la semana pasada, recordarán que se nos estuvo hablando de las llenuras, ¿verdad? Llenuras malas y llenuras buenas. Entonces, hermanos, vamos a empezar en esta tarde. Le pedimos que nos acompañe, ¿verdad? La bendición va a ser para usted también al escuchar la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él tome control de este tiempo, de este momento. Amén. Y la palabra de Dios pueda ser de bendición. Oremos. Bendito Dios, te damos gracia en esta hora. Gracias, Dios mío, por esta oportunidad que nos das nuevamente, también por la vida, por la salud y porque nos permites empezar una semana más, Dios mío. Gracias, Padre, por tus bendiciones, porque día a día tú tienes cuidado de nosotros. Y también, Dios mío, tienes esa preocupación de darnos ese alimento que es tu palabra bendita. Gracias, Padre, y en esta tarde pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que tú dirijas la vida de tu siervo y tomes control de este tiempo. Y también, Padre, que los corazones, las mentes, Señor, nuestros hermanos que van a escuchar esta palabra, sus vidas sean bendecidas, Padre, en gran manera, Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bien, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta tarde. Hoy vamos a estar hablando acerca de la iglesia expertise. Y esa palabra expertise, hermanos, pues también es una iglesia con experiencia. De ahí viene la palabra expertise. Nada más que se escribe expertise, pero la E final es muda. Entonces, esa palabra proviene del inglés, es un anglicismo. Y se dice, ¿verdad?, que o se recomienda resaltarlo en cursiva por ser un extranjerismo. El diccionario de la Real Academia Española ocupa el término experticia, ¿sí?, con C, como prueba pericial, dice, o habilidad de un experto. Es decir, que alguien que ha dado pruebas de que tiene pericia en algo. Es la habilidad de un experto. En todo caso, se recomienda usar experticia. Estoy hablando de la palabra porque no es muy ocupada, no es muy usada, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando acerca de la iglesia expertise. ¿Qué significa la palabra expertise? Bueno, pues expertise, hermanos, es una palabra en latín que significa experiencia. Entonces vamos a estar hablando de una iglesia que tiene experiencia. También esa palabra, hermanos, significa experticia, ¿sí? Que tiene que ver con ser expertos y tiene que ver también con conocimiento. Entonces, una iglesia expertise es una iglesia que tiene conocimiento. Tiene que ver también con sapiencia, con sabiduría. Luego también con pericia, experiencia calificada. O sea que alguien que, hermanos, tiene un expertise es una persona que tiene una experiencia y que ha sido calificada, ¿verdad?, su experiencia de manera correcta en algún área. También expertise, hermanos, significa una especialidad en hacer algo, ¿sí? Es una habilidad que alguien tiene, una especialidad.
Entonces, por medio de esta plática, de este mensaje, yo quisiera que nosotros pudiéramos, hermanos, examinarnos y ver cuál es la habilidad, cuál es la especialidad, cuál es la experiencia que el Señor quiere que nosotros desarrollemos, el conocimiento que Dios quiere que desarrollemos, la sabiduría que Dios quiere que desarrollemos, la pericia, porque hermanos, Dios quiere que nosotros desarrollemos una especialidad en hacer algo para la gloria de su nombre, incluso hermanos, para avanzar como iglesia del Señor. Recuerde que todos somos miembros de un solo cuerpo, del cuerpo de Cristo, de manera que el Señor espera que nosotros, hermanos, cumplamos con una especialidad, cumplamos con una función, cumplamos, hermanos, por ejemplo, el corazón tiene la habilidad, tiene la especialidad, hermanos, de bombear la sangre a todo el cuerpo. De manera que si que el corazón tiene un expertise y que, hermanos, el corazón tiene una especialidad, pues el corazón tiene una habilidad. Y así pudiéramos decir, ¿verdad? La mano tiene una especialidad, los pies tienen una especialidad, una habilidad. Y cada uno de nosotros debemos, con la ayuda del Señor, desarrollar, hermanos, una experiencia, una especialidad en hacer algo dentro del cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de este mensaje. Pero esto del expertise, hermanos, está en la Biblia. No estamos inventando ninguna palabra. Esa palabra, hermanos, aunque ahora se ha estado retomando, ya es una palabra que antigua, hermano. Por ejemplo, veamos el expertise en las Escrituras. Deuteronomio capítulo 1, verso 13. Dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios, fíjese, número 1, y entendidos, número 2, y expertos, número 3. Estas tres características que Moisés pide de los varones, que le pide a las tribus para ponerlos como jefes, son juntas, forman un expertise, ¿sí? Hacen de una persona hábil, hacen que una persona tenga una especialidad. Una persona es sabia, entendida y experta. De manera, hermanos, que el expertise ya existe en la palabra del Señor. Y yo creo que Dios está solicitando gente con expertise. Pero desde luego que el Señor, ¿verdad? No quiere decir esto que los que vienen a Él ya tienen que venir con una habilidad, sino que el Señor va a darles la habilidad. Pero primero lo que tenemos que observar en una persona, hermanos, es que sea fiel, que se deje enseñar, que sea sabio, que tenga entendimiento, y entonces, hermanos, va a llegar a ser experto. Digamos, ¿verdad? Que estas palabras, sabios, entendidos y expertos, pudieran ser, hermanos, niveles, digámoslo así. Pero lo que yo quiero, hermanos, esta tarde es que nosotros entendamos que si nosotros somos fieles al Señor, el Señor va a hacer de nosotros, hermanos, personas con un expertise, con una capacidad, con una habilidad. Nos va a hacer, hermanos, gente con la capacidad de desarrollar trabajos con excelencia. Entonces, Moisés solicita gente con expertise, y yo creo, ¿verdad?, que nuestro Señor Jesucristo está solicitando también, hermanos, gente que esté dispuesta a dejarse moldear por el Señor,
¿verdad? Que sea fiel, obediente al Señor, hermanos, y de esa manera puedan desarrollarse de sabios a entendidos y de entendidos a expertos. Y entonces, hermanos, la iglesia va a poder funcionar de manera correcta, hermanos, y va a poder alcanzar las metas que se proponga guiada por el Espíritu Santo. Y fíjense que esa palabra sabios viene de la palabra kaham, que significa, hermanos, inteligente, una persona diestra, una persona ingeniosa. Esa es una persona sabia. Una persona astuta, dice el diccionario Strong. En el numeral H2450 dice que una persona sabia es una persona hábil, alguien que es un perito, alguien que es prudente y que ha adquirido un saber. Entonces, el Señor está llamándonos a nosotros para que adquiramos sabiduría, para que obtengamos sabiduría de parte de Él. Recuerde que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, una persona sabia, hermanos, no desprecia la enseñanza. De manera que nosotros requerimos, hermanos, para llegar a ser un expertise, para que la iglesia, hermanos, se llene de personas con una expertise, necesitamos que nosotros tengamos temor a Dios y que nos dejemos enseñar. Ahora, Moisés solicita varones sabios, pero también varones entendidos. Y esa palabra entendido viene de la palabra bin, que está en el diccionario Strong en el numeral H995. Que, hermanos, esa palabra significa, dice, que es alguien que tiene la aptitud. Fíjese, es apto, con P, que es atento, que tiene comprensión, que puede desarrollar, hermanos, discernimiento, incluso que está capacitado para enseñar porque tiene entendimiento y se deja enseñar. Es una persona, hermanos, que mira, que observa, que presta atención, y eso es lo que necesitamos en nuestros tiempos, ¿verdad? En una empresa había un letrero donde decía que se solicitaba un trabajador para la empresa. Y entonces llegaron licenciados, llegaron másters, llegaron gente con doctorado, llegó gente, hermanos, preparada, súper preparada. Y cuando los entrevistaban, algunos decían, no, pues yo tengo 3 licenciaturas, una en tal cosa, otra en esto y otra que... pero notaban la arrogancia en cada uno de ellos por sus estudios. Y así pasaron los máster, pasaron los doctores, hermanos, y entre todos ellos pasó una persona humilde, y cuando se sentó a platicar con el jefe de la empresa, el jefe le pregunta, ¿y usted qué sabe hacer? Y le dice, bueno, yo hice lo que sé hacer es caso, dice. Yo sé hacer, yo sé obedecer, dice. Lo que usted me mande a hacer, eso hago. Ok, dice, pues está usted contratado. Porque mira, aquí han venido muchos con licenciaturas, con másters, con doctorados, pero quieren venir a mandar, o quieren venir según ellos, pues, a hacer lo que ellos quieren. Pero yo necesito gente que sea obediente. Entonces necesitamos gente sabia, pero gente entendida, gente con discernimiento, gente, hermanos, que sepa observar, que preste atención, que discierna.
Yo le he dicho a la gente, hermanos, traigan su cuaderno y anoten los mensajes. Y ahí me doy cuenta quiénes son los que son entendidos. El entendido no es aquel, hermanos, que al escuchar el mensaje nada más se queda mirando y mirando y dice, eso está regalado. Eso es papita, dicen algunos niños en la escuela, ¿verdad? Y ese tipo de personas no las necesitamos. No, no son gente que estén dispuestos a aprender. Entonces, hermanos, estamos hablando pues de los tres tipos de personas que llegan a ser expertise. Y dice luego que la palabra experto viene de la palabra yadá. Y en el diccionario Strong se encuentra en el numeral H3045. Esa palabra, hermanos, yadá, que es experto, es una persona que conoce, que tiene comprensión, que tiene conocimiento, pero que descubre, haciendo sus propios descubrimientos, ¿verdad? No solamente lo que le enseñan. Por ejemplo, uno escucha el mensaje del apóstol Sergio Enrique, pero ya uno va, hermanos, y empieza a investigar y empieza a descubrir cosas que no dijo el apóstol. Y no porque nosotros seamos más inteligentes que él, sino que pues él nos dice, ahí les dejo estos granos, ustedes procesenlo y conviértanlo en alimento. Y en ese convertir, hermanos, en ese proceso de ese alimento, vamos descubriendo cosas importantes para nuestra vida espiritual. Sí, porque lo más fácil es copiar el mensaje, ¿verdad? Pues ahorita lo único que podemos hacer es entrar a una página, ponerle copiar, ¿verdad? Y ya luego pasarlo acá a Word y de ahí pasarlo a PowerPoint y ya tenemos una presentación. Pero se trata pues de desarrollarnos y llegar a ser expertos. Y yo entiendo, ¿verdad? Que tal vez al principio tengamos que hacer algunas cosas así parecidas, pero con el paso del tiempo, el Señor nos va puliendo, hermanos, y nos va enseñando y nos va haciendo diestros, porque eso significa una persona experta, es una persona diestra, una persona diligente, una persona con discernimiento, una persona docta, incluso que es elocuente, que se deja enseñar y también enseña. Una persona experta, hermanos, es una persona que está experimentada, que ya ha pasado por esas calles de la experiencia, que se informa, que investiga, que pregunta, que piensa, que adquiere sabiduría, incluso, hermanos, que percibe. Eso es lo que hoy en día, hermanos, estamos necesitando en nuestras iglesias, en la iglesia. La iglesia necesita gente, hermanos, que sea fiel, que sea obediente, pero que se desarrollen, hermanos, a un nivel de sabiduría, que avancen al nivel de entendimiento y que lleguen, hermanos, a ser expertos y que tengan un expertise, es decir, un área en donde se desenvuelvan con una habilidad, hermanos, calificada con digámoslo, con una especialidad, pero una especialidad que viene de parte del Señor para su vida. Entonces, yo estoy pidiéndole al Señor que envíe obreros a su mies, gente que se desarrolle hasta ser apóstoles, que se desarrollen hasta que el Señor, ¿verdad? Pues tal vez el Señor ha dado el ministerio de profeta, de evangelista, de pastor o de maestro, pero tienen que desarrollar esa expertise, porque de alguna manera, hermanos, esa es una habilidad, es una capacidad que Dios ha dado. Entonces, la palabra experto, hermanos, tiene que ver también con, número uno, con saber por observación. Por eso dice mi apóstol, ¿verdad? Que mi pastor dice que si algunos jóvenes
quieren ser pastores, quieren ser ministros, hermanos, no hay que enviarlos al seminario o al instituto, sino que lleguen a la iglesia y observen, oigan, anoten y reflexionen. Y entonces después van a aprender por experiencia. Pero primero tienen que observar, saber por observación y luego reflexionar. Y de ahí, hermanos, seguir aprendiendo, pero por experiencia. Entonces, hermanos, veamos pues qué es lo que el Señor espera de usted y de mí. Otras traducciones, hermanos, de este texto que acabamos de leer de Deuteronomio 1:13, que dice: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Entonces, otras versiones nos dan mucha luz sobre esto del expertise. La Biblia al día dice: escoged de cada una de vuestras tribus a hombres sabios, inteligentes y experimentados. Entonces, aquí tiene que ver con la experiencia. Gente que el Señor, hermanos, quiere usar, gente que sean diestros, que sean experimentados, ¿sí? Que se atrevan, hermanos, a hacer las cosas que se le envían a hacer, y ahí van a volverse diestros, ahí van a adquirir experiencia. Una persona experta, hermanos, una persona con expertise, es una persona que se vuelve diestro en la acción. La Biblia Castilian dice: elegid de entre vuestras tribus hombres sabios, inteligentes e instruidos. Entonces, una persona experta es una persona que se deja instruir, es una persona que se deja educar, que se deja enseñar, de manera que, hermanos, ¿verdad? Para que alguien llegue a ser instruido, ¿sí? Alguien llegue a ser educado, debe tener la suficiente humildad para dejarse enseñar. Y aquí quiero decirles algo. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Hay gente que no se deja enseñar porque dice: eso no lo he escuchado así como lo dicen. Yo lo he escuchado de otra manera. Sí, hermano, pero hay muchas cosas que todavía nosotros debemos ir aprendiendo. Y entonces seremos instruidos. Seremos gente útil en la obra del Señor, hermanos, porque el Señor quiere una iglesia que se desarrolle, que desarrolle una expertise, que usted sea hábil en algo. Si el Señor a usted le dio la capacidad de enseñar la palabra, hermanos, vaya dejándose instruir, vaya educándose más y más y más, ¿verdad? ¿Para qué? Para que usted pueda llegar a ser un buen pastor o un buen maestro de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero supongamos que alguien le dice: hermano, prepárate porque vas a predicar tal día, y no se prepara. ¿Cómo va a desarrollarse? ¿Cómo va a adquirir experiencia? Yo recuerdo que mi pastor, el primer pastor que tuve, pues, me dijo como a los 3 meses que llegué a la iglesia: prepárate que vas a predicarle a los niños, me dice. Los niños, los cultos eran los viernes. Entonces, hermanos, no, yo me puse nervioso, pero yo dije: no, tengo que hacerlo, debo hacerlo, por obediencia, porque quiero aprender a servirle al Señor. Y me estuve preparando con un mensaje y lo hice, hermano. Me temblaban las piernas, pero el Señor me ayudó. Entonces, necesitamos desarrollarnos y, hermanos, dejarnos capacitar por el Señor y por los ministros que el Señor puso al frente de la iglesia. La Biblia Martín Nieto, hermanos, dice: elegíos
entre vuestras tribus hombres sabios, prudentes, probados. Fíjese que tremendo, man. Que estén probados, que estén garantizados, ¿sí? Que ese es el área en que ellos son buenos. Porque cada quien tiene una especialidad, le decía. El pulmón no puede hacer la función del corazón. Los riñones no pueden hacer la función del estómago. Las manos no pueden hacer la función del pie. Entonces, aquí es, hermanos, que vayamos siendo probados en qué área el Señor quiere ocuparnos. Y al final de cuentas, hermanos, seremos personas que, digámoslo así, que nuestra función sea garantizada. Haya una garantía de que la función que vamos a desempeñar, la habilidad, la especialidad, hermanos, tiene garantía, pues. Va a haber buenos resultados. Porque, hermano, mire, perdóneme, pero en el gobierno se pone gente ignorante. Perdón. Pero, ¿qué hace una persona que no está llamada, que no tiene el expertise de la administración, hermanos, en el gobierno? ¿Qué hace un futbolista como presidente? ¿Qué hace un actor, hermanos, como senador? Allí lo que necesitamos es gente preparada en leyes, gente, hermanos, que tenga experiencia y que tenga el expertise, hermanos, de la administración y cómo gobernar. Por eso fue que, aunque ya lo vamos a hablar en esta semana, pero Salomón, hermano, Salomón, él sabía que no era un experto, que no tenía la expertise para administrar, para salir y entrar en el pueblo de Dios, y le pidió a Dios sabiduría. Y Dios le dio el expertise. Fue un hombre sabio. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Entonces, la Biblia Kadosh, hermano, dice: escojan para ustedes mismos hombres de sus tribus que sean sabios, entendidos. Fíjese, y con conocimiento. Esa palabra conocimiento tiene que ver, hermanos, con la experiencia, con el expertise. Para desarrollar una habilidad necesitamos conocimiento. No solo conocimiento terrenal, sino conocimiento, hermanos, espiritual. El conocimiento que viene de parte del Señor. Y aquí entra, hermanos, de acuerdo a los sinónimos, dice que la palabra conocimiento tiene que ver con la palabra comprensión. Alguien que comprenda el área en que se va a desarrollar. Y yo creo que cada uno de nosotros, hermanos, tiene una habilidad que Dios nos dio. Dios le dio a usted una habilidad, una capacidad, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted no puede decir: yo solamente llego, me siento, oigo y me voy a mi casa y punto. No, usted tiene un área en el que debe desarrollarse como expertise. Usted tiene que desarrollar un expertise. Yo creo que voy a explicar un poquito aquí, porque mire, cómo usar esa palabra expertise. Por ejemplo, esa persona, cuando alguien dice, unos ejemplos, esa persona no tiene gran expertise en hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, un albañil, que usted le dijo que le hiciera un trabajo y lo dejó la barda pues mal, ¿verdad? No la dejó plomeada, no quedó pareja. Ese albañil no tiene gran expertise, todavía no es maestro, ¿verdad? Juan, por ejemplo, otro ejemplo, Juan tiene una gran expertise en el manejo del sistema operativo. Eso sería un ejemplo. Un profesor de matemáticas podría decir: mi expertise es en el campo numérico. Mi habilidad, mi especialidad
Entonces, el expertise que actualmente, hermanos, y que siempre el Señor ha estado demandando de su iglesia, tiene que ver con sabiduría, con entendimiento y que seamos expertos en lo que vamos a hacer. Pero eso hay que desarrollarlo. La Biblia BTX, hermanos, dice: dadme de vuestra parte varones sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus, a quienes yo ponga por caudillos vuestros. Entonces, debe ser conocidos por la congregación, hermanos, de que estas personas tienen una habilidad para ciertas cosas. No sé si usted me está entendiendo, pero usted va a mandar a hacer un vestido con una persona que usted sabe, que la gente dice, ¿verdad?, que es conocido en el pueblo, en la ciudad, en ese lugar donde usted vive, como una buena o un buen sastre o una buena modista. Usted va a mandar a hacer un mueble, hermanos, con alguien que tiene un expertise en carpintería, que es conocido por su buen trabajo. A mí me ha pasado casos, hermano, por pedirle a algunas personas que hagan cierto trabajo, no hermanos de la iglesia, sino gente de fuera, ¿verdad? Para que me hagan ciertos trabajos en la iglesia o en la casa, y hermano, me lo dejan peor, porque por ganarse un dinero, hermanos, hacen el trabajo, pero no es su expertise. No sé si hasta aquí se entiende, ¿verdad? Entonces, para ello debemos como pastores, como ministros, hermanos, como parte de una congregación, debemos tener una visión de expertise y entender esa situación, qué significa. Deuteronomio 1:14 dice que cuando Moisés solicitó al pueblo, hermanos, que le dieran hombres, varones sabios, entendidos y expertos, la gente le respondió y dice: y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. O sea, tu plan de acción nos parece excelente, dice la Biblia al día. Una cosa buena para nosotros hacer, lo que tú has dicho sería una cosa buena para nosotros hacer, dice. O sea, que nosotros también nos ocupemos. Entonces necesitamos un plan de acción, hermanos, en el que se desarrolle la gente en una habilidad, en una especialidad, en una expertise. Yo sé que hasta ahorita ya usted me está entendiendo lo que quiero decir. Entonces, hermanos, necesitamos ocupar gente con expertise. Deuteronomio capítulo 1, verso 15 dice: y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Fíjese que aquí Moisés tomó gente que era líder de las tribus, que eran sabios y expertos. Los tomó para ponerlos por jefes y por gobernadores. Y esa palabra jefes, hermanos, en el diccionario Strong viene de la palabra rosh, que significa cabeza, capitán, director, alguien que está encima, alguien que está al mando, alguien que es el principal, el primero. Entonces, Moisés puso gente expertise como jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y también dice que puso gobernadores. Y esa palabra gobernadores, hermanos, viene en el diccionario Strong del numeral H7860
Y esa palabra es la palabra shoter. Y fíjense que esa palabra gobernadores significa escribir. O sea, propiamente era un escriba. Era un oficial superintendente o un magistrado. Era un gobernador, dice. Obviamente que era alguien que estaba, hermanos, al frente de, pero que era un escriba. Y un escriba, hermanos, tiene la capacidad de enseñar. Es un maestro. Tiene la capacidad de administrar, de guiar. Entonces necesitamos gente con expertise, con esta capacidad de parte del Señor. Otras traducciones nos dan también mucha luz sobre ocupar gente con expertise. Yo repito esto, hermanos, no se trata, ¿verdad?, que si llega un músico, alguien que se convirtió al Señor apenas esta semana o hace un mes, y como es músico y tocaba, ¿verdad?, allá en el mundo, ya ahora lo voy a poner como jefe o como el ministro de alabanza. No, primero tiene que ser ministrado, tiene que ser, hermanos, discipulado, tiene que ser bautizado, tiene que ser procesado y ver su fidelidad y su obediencia, ¿verdad? Porque si ponemos gente que está recién convertida, pues luego, hermanos, el enemigo los puede engañar. De manera que no estamos hablando de eso, estamos hablando que un hermanito de la iglesia puede que sea fiel, que sea obediente, hermanos. Podemos, ¿verdad?, empezarlo a preparar para que desarrolle una expertise como en la alabanza. Hay que analizarlo, si canta bien, si sabe entonar bien, ¿verdad? Y a lo mejor pueda aprender un instrumento. Hermanos, eso es importante. A mí me han pasado cosas, pues, aquí en la iglesia compré los instrumentos y no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que recuperarlos porque ni han aprendido y no sé si tienen todavía los instrumentos. Lo cierto es, hermanos, que necesitamos desarrollar nuestras vidas con una expertise. La Biblia al día dice, así que tomé a los líderes, mire, gente que tenga la capacidad de liderazgo de vuestras tribus, hombres sabios y experimentados, y fíjense que a eso se les da autoridad, y les di autoridad sobre vosotros, los puse como jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10, y como funcionarios, administradores, escribas de las tribus. Entonces, mis amados hermanos, esto es lo que el día de hoy, ¿verdad?, estamos hablando acerca del expertise. Estamos tratando, ¿verdad?, de explicar. Pero ¿para qué queremos expertise, hermano? Ahí como salga, está bien, pastor. No, hermano. Nosotros tenemos un Dios que es ordenado. Un Dios que hace las cosas con excelencia. Y no podemos estarle ofreciendo al Señor un servicio a la y se va. No podemos, hermanos, estarle ofreciendo al Señor alabanzas, hermanos, a como salgan. No podemos estar, ¿verdad?, poniendo a alguien que no se prepara en la alabanza, en la adoración, en la enseñanza. Yo veo en la iglesia gente que tiene capacidad, que Dios, hermano, puede hacer que en ellos se desarrolle un expertise. Si alguien, hermanos, empieza a sentir en su espíritu y en su corazón el deseo de que mucha gente llegue a la iglesia y dice, y se queda viendo y dice, no llega nadie, ya casi nadie, nada más nosotros somos lo mismo. Esa persona tal vez el Señor le está poniendo en su corazón desarrollar, hermanos, el expertise del evangelismo. Que predique, que hable a otros, que invite a otros, que evangelice. Entonces necesitamos desarrollar, hermanos. ¿Por qué? Porque
Los expertices son para edificar la iglesia. Dice la Biblia que Salomón ocupó gente con expertise. Primera de Crónicas 22:15 dice: tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Eso le dice David a su hijo Salomón. Entonces, ahí están. ¿Y para qué los iban a ocupar? Para edificar el templo de Salomón. Entonces, ahora necesitamos edificar la iglesia de Cristo. Y para edificarla necesitamos gente, hermanos, que aprenda a tocar instrumentos y que desarrolle una expertise, que desarrolle una experiencia en tocar la guitarra. Sí, hermanos, que desarrolle la experiencia de tocar el teclado, el piano. De nada serviría, ¿verdad?, que yo le diera a usted la guitarra si la va a dejar guardada. De nada sirve que usted tenga una guitarra o un teclado en su casa si no lo está ocupando. Necesitamos, hermanos, gente que desarrolle una expertise, ¿sí?, en el área que el Señor ponga en su corazón. Y seguramente va a ser importante que la desarrolle. La Biblia al día dice: también cuentas con una buena cantidad de obreros, canteros, albañiles, carpinteros y expertos en toda clase de trabajos. Mire, entonces, hermanos, en la iglesia, si somos 10, cada uno tiene una expertise que debe desarrollar. Cada uno tiene una habilidad que debe, hermanos, ser desarrollada en el nombre poderoso de Cristo. La Biblia, Dios habla hoy, hermanos, dice: además tienes a tu disposición muchos obreros, canteros, albañiles y carpinteros e innumerables especialistas de todo tipo y clase de trabajos en oro, plata, bronce y hierro. Así que manos a la obra y que el Señor te ayude, le dice David a Salomón. Entonces, en la iglesia, hermanos, se requiere que desarrollen una especialidad, en todo tipo de especialidad. Una vez yo me puse, hermanos, ¿qué le digo? A ornamentar la iglesia y se veía feo, hermano. Pero le doy esa área, hermanos, a una hermanita de la iglesia. Y qué bonito, ornamenta la iglesia. Entonces necesitamos gente que tenga esa especialidad, que tenga especialidades. Alguien que desarrolle, ¿verdad?, el expertise de ser, hermano, de las profecías. Estoy hablando pues de muchas cosas, vamos a estar hablando, si Dios lo permite, esta semana, pero alguien que el Señor use en profecía y que vaya el Señor puliendo, ¿verdad?, ese ministerio profético o esa unción profética, hermanos, en su vida. De manera, ¿verdad?, que si al principio profetizaba y hablaba así que ni se le entendía, ¿verdad?, porque era más llanto que la profecía. Porque hay gente, hermano, que profetiza pero llorando. Y quiero decirle que la Biblia dice, hermanos, que el que profetiza tiene el control, ¿verdad?, en su espíritu. Tiene el control. Y si va a profetizar y va a decir: así dice el Señor, hermano, que no se le entendió nada al hermano. No sé. Pero si alguien dice: así dice el Señor, hermanos, el Señor dice que está contigo, que no estás solo, y empieza a dar la palabra, hermano, y con claridad va desarrollando una expertise. Llega, bueno, es un don, pues. En este caso estoy hablando de los dones que deben también, hermanos,
convertirse de alguna manera en una especialidad, en una expertise. No sé si eso, ¿verdad? Tal vez algún pastor me esté escuchando y diga, me quiera corregir, ¿verdad? Y yo con todo gusto, ¿verdad? Si él, el Señor lo guía, pues, y me da, pues, una orientación, sería bienvenido. Entonces, pero yo considero que los dones pueden ser, hermanos, son habilidades que da el Espíritu Santo que pueden irse desarrollando y pueden irse puliendo. Amén. Entonces, la Biblia NBE dice, tú añadirás aún más, dispones también de gran cantidad de artesanos, canteros, albañiles, carpinteros y obreros de todas las especialidades, hábiles en todo género de labores, ¿sí? Diestros para hacer cualquier cosa que tenga que hacerse. Fíjese qué tremendo, hermano. Entonces necesitamos que la iglesia se desarrolle, hermanos, y que crezca. Pero para desarrollarse, para crecer, tenemos que crecer cada uno de nosotros en una expertise. Ser expertos en algo. Hoy estaba viendo una imagen que ponía un hermano y decía, y ponía, de un lado estaba una persona pintando y del otro lado estaba una persona haciendo un problema matemático. Y entonces, no porque el que está de este lado se desarrolla en las matemáticas y no sabe pintar, pero no sabe pintar, no por eso es una persona inútil. Es útil, pero en el área que le corresponde. Y aquel que sabe pintar es útil en la pintura, pero si lo ponen a hacer cuentas, no puede. Entonces hay gente en la iglesia que tal vez, hermanos, los ponemos a dirigir alabanza, pero para nada. Yo una vez dije, pues, hermano, perdón, pero hay hermanos que no me pongan en la alabanza porque, hermanos, descuadran todo, desafinan bien feo, perdón. Y no es que Dios no los escuche, porque hay que explicar eso. No es que Dios no los escuche. Alguien refutando decía, no, pero Dios sí lo escucha porque Dios escucha el corazón. Ok, pero allá en su silla, ¿verdad? Pero no para dirigir la alabanza. Porque no es su expertise. Ah, pero si a esa hermanita la ponen con un pandero, hermanos, y se pone a danzar y aprende, hermanos, a danzar para la gloria del Señor, eso va a ser una gran bendición. Entonces, el Señor nos ayude, hermanos. El día de mañana con la ayuda del Señor vamos a estar hablando, hermanos, de algunos expertices malos, pero también que hay expertices en lo bueno. Dentro de ello vamos a hablar de Enoc, de Abraham, vamos a hablar, hermanos, de Ismael, de Eliezer, de Jacob, de Israel, bueno, del mismo Israel, ¿verdad? Que es Jacob. Entonces, vamos a hablar de mucha gente que tuvieron y que tienen expertise, hermanos, en la Biblia, de Moisés, de María, de Jetro. Ay, hermanos, hay gente que puede desarrollar hasta doble expertise. Entonces, el Señor nos ayude para aprender de su bendita palabra. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, te presento mi vida y la vida de mi familia y la vida de la iglesia que nos has dado a pastorear y los hermanos que escuchan esta palabra. Yo te ruego, Padre, que cada uno de ellos pueda desarrollar un expertise, o dos, o tres, porque tu palabra dice que tú le has dado dones, habilidades a los hombres. Y dice tu palabra también que hubo un hombre que yéndose lejos, antes de irse, le dio a uno un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Por lo tanto, Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego que cada hermano y cada hermana pueda descubrir, Señor, cuál es el expertise, cuál es esa área en la cual tú la quieres ayudar, tú lo quieres usar, tú lo quieres pulir, lo quieres procesar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, gracias. Ayúdame para que podamos desarrollarnos aún más
en esta área, Señor, de la enseñanza, del pastorado, Señor, de la administración. Necesitamos tu gracia, necesitamos sabiduría de parte tuya, entendimiento y llegar a ser expertos, Señor, en la labor que desempeñamos para ti, dentro de tu cuerpo. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos, y qué bueno, ¿verdad?, que nos acompañó en este momento, en este tiempo. Y pues esta palabra es para nosotros. Recordemos que como iglesia del Señor tenemos una tarea que hacer, una misión que desempeñar, pero también pues recordemos que Dios a través de su Espíritu Santo pues nos da dones, nos da ministerios, talentos, ¿verdad? Que a lo mejor ahí los tenemos, pero no los hemos desarrollado o no sabemos cómo empezar o cómo hacer las cosas. Entonces, pues pidamos sabiduría a Dios para que Él nos ayude, Él nos dirija, hermanos, y pues podamos desarrollarnos, ¿verdad? Como iglesia y ser de bendición a la iglesia donde estamos. Amén. Así que pues damos gracias a Dios por su palabra y les invitamos para mañana nuevamente a conectarse a las 6 de la tarde para seguir escuchando sobre este tema. Dios les bendiga, hermanos.